Vamos a dar inicio a la mesa número 8 con las ponencias para este simposio. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la siguiente ronda con la mesa número 8 con las siguientes ponencias. Vamos a iniciar con la presentación del doctor Luis Fernando Ramos Simón. El doctor Luis Fernando Ramos Simón es catedrático de la Escuela Universitaria con la acreditación de catedrático de universidad. Él está adscrito al Departamento de Biblioteconomía y Documentación en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, está dirigiendo diversos proyectos de investigación en su universidad, junto con otras instancias en Europa. También él es docente desde 1988 en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, él tiene diversas publicaciones, tanto en su país como en el extranjero. Vamos a darle la palabra para que nos presente el doctor Ramos Simón su presentación titulada Datos Públicos Eficientes, relación entre página web oficial, portal de reutilización y portal de transparencia. ¿Le damos la palabra, doctor? Gracias, le agradezco al doctor Calva la presentación. Buenos días, le agradezco al doctor Calva la presentación que acaba de realizar y asimismo reitero mi agradecimiento al IBI por la acogida que siempre nos dan a los investigadores españoles cuando acudimos a las distintas actividades que a veces compartimos, como en el caso de la investigación con el doctor Per Sánchez. El tema que les voy a tratar, pues del que voy a hablar, intentaré que sea breve, como se suele decir, es un apunte de investigación en torno al mismo tema, o a una variante del mismo tema que les anunciaba ayer, cómo hacer una información pública efectiva. Me parece que este es el tema sobre el que vamos a tener que seguir trabajando y que es un tema que, por encima de los condicionantes jurídicos y técnicos, el aspecto informativo, documental, archivístico, llámenlo como quieran, va a ser capital para todos los ciudadanos. La idea de este contexto, de esta mezcla página web oficial, portal de reutilización, portal de transparencia, surge a raíz de la idea que desde los años 90 se viene desarrollando lo que se conoce como el gobierno electrónico, que otorga un derecho a los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos. Este es un concepto evidente que plantea 4 aspectos sobre de un principio, entonces, un derecho de accesibilidad o un principio de accesibilidad que se apoya en estos 4 pilares que les estoy mostrando en la transparencia. El primero, un derecho de acceso a la información y a los servicios, que se traduce en un principio de transparencia y de publicidad, que luego daré alguna nota más. Otro pilar, otro principio de igualdad de condiciones con independencia de las circunstancias personales de los administrados. Otro de diseño para todos, lo que se llama diseño sin barreras, y una visión de servicio universal basada en una Internet de calidad en que se pueda acceder a una velocidad adecuada, a unas condiciones adecuadas a los servicios públicos de Internet. Como decía, quería abundar un aspecto sobre este aspecto de la transparencia y la publicidad como uno de esos 4 pilares. La idea básica de la transparencia yo creo que no ha avanzado mucho en cuanto a su concepto respecto al que formuló Turati con la metáfora de la casa de cristal, que más o menos formulada hacia 1909, que dice que donde un interés superior público no imponga un secreto momentáneo, la casa de la administración deberá ser de vidrio, es decir, el secreto y momentáneo. Olviden lo demás, no hay otra circunstancia en la que no se deba hablar de transparencia. Y creo que se han producido, ya digo, pocos avances respecto sobre esta metáfora. De hecho, todos creo que conocen la visión de la casa de cristal también desde la perspectiva de la protección de la vida privada.
En el caso de la publicidad estamos hablando de la difusión de información y de acceso a Internet y de la protección de la información pública. Sobre estas mismas ideas se asientan se empiezan a construir unos principios de difusión de información. La primera idea es que surge un concepto que no es muy preciso de la sede electrónica. La sede electrónica es un lugar, una dirección web que es titularidad, gestión y administración del organismo público, y eso entraña unas obligaciones desde el punto de vista del propio organismo y hacia los ciudadanos. Y al mismo tiempo esto plantea se empiezan a formular una serie de principios básicos, como este mismo que acabo de formular ya y que no insisto más, el de la accesibilidad de los ciudadanos, lo de que esté basado ese acceso o esa difusión en unos estándares abiertos, sin barreras técnicas ni jurídicas, que haya una responsabilidad de la sede, es importante. Claro, estos aspectos, cuando los mezclamos con la participación de los ciudadanos y cuando decimos que tiene que participar, bueno, y entonces la responsabilidad del organismo público queda diluido, y la responsabilidad del gestor público, ¿dónde queda si alguien interviene, antepone determinados conceptos o determinada información? Hay que tener mucho cuidado con respecto a estos problemas. Es verdad que es un problema informativo, pero hay un contexto legal, jurídico, que debemos de ir asumiendo y poner en relación unos conceptos con otros. Tiene que haber también los tratadistas en derecho administrativo formulan también la necesidad de que haya unos contenidos mínimos, que haya una información normativa, les hablaba ayer también de los esquemas de información, y una información administrativa, una información sobre la legalidad, los principios, la normativa que desarrolla el propio organismo y que tiene que cumplir, y una información administrativa sobre la actividad que desarrolla de cara a los ciudadanos. También debe haber unos procedimientos y unos trámites y unos servicios electrónicos que deben ser objeto de esa difusión. Y por último, hay una nueva visión o un nuevo principio que parece ser que tiene que haber un portal de datos abiertos que surge un poco del principio y que viene a anteponerse al principio de transparencia y de gobierno abierto. Todos ustedes saben que esta idea surge, en definitiva, lo que nos viene a proponer el principio del acceso abierto es un catálogo de acceso a la información pública que tiene que tener unas funciones, y este catálogo, como ese gran principio que se ha comentado aquí muchas veces, aparece el año 2009 con la formulación de Obama, de ese gobierno abierto y transparente. Luego hay otra declaración muy importante también que impulsa el desarrollo en Europa, que es el libro blanco sobre datos abiertos, y finalmente, o en lo último de los que se han producido, y hablaré luego, es una formulación, también un planteamiento de formulación de principios del G8, del grupo G8, de los grupos de los países más importantes. Quiero también ponerles el acento a cuando hablamos de estos portales que son mágicos. Un portal se hace en una tarde. El problema está en los datos y el problema está en la información. Y es muy importante considerar cuando se dice, es que cuando Obama dijo eso, acababa de llegar, luego él no lo había hecho en primer lugar, pero lo que sí él hizo fue impulsar el desarrollo. Empezó con 40 conjuntos de datos en 2009. Hoy en día, a finales de diciembre de 2013, había 90.000 conjuntos de datos en ese portal de datos abiertos. Lo demás, si no hubiera sido eso, se hubiera quedado en una de tantas proclamas de los políticos. Pero me parece importante que consideren estos aspectos. He seguido haciendo sobre este mismo aspecto alguna indagación muy de general, porque empiezan ya a hacerse formulaciones y planteamientos y comparaciones sobre qué tienen los portales, qué tienen los portales que se habla de una forma difusa. A veces son portales de los ministerios, otras veces son esos portales de datos abiertos. En fin, lo que hay en todo ello es una gran incongruencia o una gran falta de congruencia en las fuentes.
No siempre que se habla de portales de datos abiertos son sedes electrónicas de organismos públicos, son, no digo amiguetes, pero digo grupos de ONGs o de organización similar que agrupan datos que toman de las fuentes públicas, a veces, o no voy a dejar ahí porque ustedes entienden que esos datos pueden estar sometidos a un diverso tratamiento o la fuente no está bien elegida. Y en este propósito, cuando se hace la comparación, lo había puesto más detrás para comentárselo, pero no se fíen ustedes de todas estas escalas, rankings, etcétera, porque no están hechos con rigor ninguno de ellos, o casi ninguno de ellos. Ahora les comento alguna cosa más, pero por ejemplo, este mismo, que por cierto siempre aparecen los mismos países en cualquiera de ellos, están, cuando pinchas en alguno de esos, y les sugiero que hagan lo mismo cuando aparece México, cuando aparece España, lo digo por mi procedencia, pues aparecen datos, dice, la legislación no está disponible en España. Y los datos de transporte son aportados por una empresa, aparece como .com, que no reúne los requisitos, cuando pinchas allí no reúne los requisitos básicos para actuar en Internet, es decir, nombre jurídico legalizado, nombre comercial y domicilio y inscripción registral, que son los datos básicos para cualquier web que pretenda implantarse, y creo que es un requisito, los requisitos legales son requisitos básicos de transparencia, pues ni eso tiene, y nos encontramos con ese tipo de informaciones. Ya cuando trabajamos sobre este mismo tema, en mi grupo de investigación, el grupo Publidoc, que hicimos un artículo hace un año y pico sobre los primeros portales que aparecían en la Unión Europea en el año 2010, ya detectamos primero que es una solución, ya digo, política muy fácil, porque un portal se contrata a una empresa a una empresa informática, y lo hace en unos 15 o 20 días, no mucho más allá. Y bueno, lo que pasa es que luego hay que pinchar e ir a los datos. ¿Dónde están los datos? El portal es el portal, como he dicho, el catálogo, que lo he comentado antes. Por eso digo que intenten ustedes apreciar un poco los aspectos cualitativos en los que vamos avanzando según vamos oyendo distintas cosas en el seminario, que está resultando muy interesante. Hay otro tipo de catálogos, por ejemplo, he contrastado otro que se llama Data Catalog, todos en ámbitos especializados, que recoge 377 catálogos de datos abiertos, y el DataGov del Gobierno de Estados Unidos recoge que hay portales de estados en 45 estados y 163 regionales, pero ya digo, es una carta de presentación fácil y barata de manejar. Aquí tienen, por ejemplo, cómo queda clasificado como estado emergente. Entre los primeros, México y España ocupa, que están en otro grupo de país, pero están en posiciones 28 y 30, pero ya digo, no son nada indicativos. Cuando descargan los datos, todos son bastante incongruentes, y me resultó muy difícil, y de hecho simplemente me limité a describir los contenidos. Igual sucede cuando descargas, que está bien presentado el dataset del DataGov de Estados Unidos, en lo que sí aparecen los datos, pero luego lo que tienen esos datos es imposible de tratar. Más interesante, les decía, es la visión, o me parece más serio el avance que se está produciendo con la declaración que ha hecho el G8, esta carta de los datos abiertos, que hace una proclamación en 5 principios, que son los que tienen ahí básicamente, que habla de datos abiertos por defecto, en el sentido de que, y propone como buenas prácticas también, que tiene que haber un portal de datos abiertos, también calidad y cantidad, pero insiste en la idea de que tiene que haber metadatos y una alta calidad en los conjuntos de datos, y así como granularidad, y que estén bien descritos los datos. Ya volvemos otra vez a aspectos puramente documentales. En cuanto a las utilizable para todos, se refiere a formatos abiertos, que sean sin cargas y que sean sin barreras, los mismos aspectos que veíamos también antes. Publicar datos para mejorar el gobierno con estándares de datos, y que estén orientados a facilitar la toma de decisiones y la transparencia en otros ámbitos también, no solamente en el ámbito político, y también publicar datos para mejorar la innovación.
Se habla, por ejemplo, de aspectos como que las licencias, otro aspecto que no se ha tratado, pero que es muy interesante, sean abiertas, que haya apps, es decir, aplicaciones para móviles en las que puedas utilizar fácilmente, se pueda utilizar esa información, que también se establezcan premios, concursos y que haya un dinamismo y un interés, una atracción de la gente por estos aspectos de la difusión de la información pública. No me va a dar tiempo porque ya me están limitando el aspecto, pero aquí tienen las categorías de datos que las he traducido para que ustedes las pueden ver en el texto. Bueno, que ese es otro aspecto. ¿Qué datos? Insistí ayer también en el tema, pero desde otra perspectiva hoy. ¿Qué tipos de qué datos quiere tener la gente? Ahora nos acaba de hablar el profesor Botello sobre el medio ambiente y más o menos viene a ver en sus aspectos de medio ambiente. Si ustedes lo ubican verán que lo que quiere es que haya ese tipo de datos. Datos sobre la vida, sobre el genoma, sobre la actividad educativa, sobre resultados, es decir, que no se ponga cualquier cosa y ya vale. Ese es un aspecto y no me entretengo más. Para finalizar, en cuanto a las buenas prácticas para la gestión, pues se pone mucha insistencia en el origen de los datos, que estén bien en todos los documentos que he manejado, que el origen de los datos esté bien acreditado. Pues ya les digo que no sucedía cuando se analizaban los portales, maximizar la información pública disponible, facilitarse el listado de datos, que haya facilidad para acceder al conjunto de datos disponibles, que haya licencias de uso fáciles de entender, porque muchas veces uno se acerca a la página y dice, bueno, y si lo publico en mi web, ¿qué pasa? Pues eso tiene que estar muy claro. Promover la elaboración de esas herramientas informáticas que decía, establecer sistemas de quejas y reclamaciones y finalmente, pues les dejo con unas preguntas. Omito las conclusiones que también las tienen en el texto. Si se deben desplazar las obligaciones de transparencia hacia los portales. Este es un aspecto que se comentó ayer también de una forma lateral, pero claro, de alguna forma se está descargando de responsabilidad y se está desconectando el proceso administrativo y el proceso de toma de decisión, los datos que surgen de ese proceso del ámbito de la transparencia, de quien dictó los datos y en el contexto que los dictó. Cómo mantener la transparencia en los organismos públicos haciendo a su vez accesibles los datos para todos en distintos contextos. Y es mejor un portal, porque me he pasado que hay distintos portales especializados, pero ¿es mejor un portal solo o que haya una red de portales interconectados y que simplemente el único elemento que tenga el portal sean los metadatos y cada uno tenga que acceder al organismo público que se hace responsable de los datos y no se diluya esa responsabilidad? Por eso digo que este aspecto entre la responsabilidad jurídico-administrativa e informativa creo que debe mantenerse y debe reflexionar sobre ello. Muchas gracias y ya he terminado. Agradecemos mucho al doctor Luis Fernando Ramos Simón por su presentación. Vamos a continuar con el doctor Manuel Blázquez Ochando, con su presentación, propuesta para el desarrollo de un sistema de metadatos web para la administración pública. El doctor Manuel Blázquez Ochando es doctor en Ciencias de la Documentación, es profesor en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo ha participado en varios proyectos de investigación y tiene diferentes publicaciones tanto en su país como en el extranjero. Le vamos a dar la palabra al doctor Manuel Blázquez Ochando con su presentación, propuesta para el desarrollo de un sistema de metadatos web para la administración pública. Adelante, doctor. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias a todos por su asistencia, al IBI, a la UNAM, por todo lo que están haciendo y lo que han hecho por nosotros para que hoy estemos aquí y podamos aportar nuestro granito de arena a este ámbito de la administración pública, del acceso a la información gubernamental. Bueno, les voy a presentar una investigación que he desarrollado ex profeso, donde tratamos o abordamos el tema de si los metadatos que disponemos actualmente son los adecuados para describir la documentación administrativa o la documentación generada por la administración pública y por el gobierno. Entonces, partiendo de esa premisa, vemos distintas problemáticas claramente definidas. Por un lado, la difícil implementación o implantación de los esquemas de metadatos que actualmente se vienen desarrollando en la e-administración, las carencias descriptivas que estos puedan tener,
la carencia de editores oficiales para poder editar metadatos, la no existencia de sistemas de recuperación que infieren en la recuperación de los metadatos de la e-administración, que los metadatos no se diseñan con esquemas de metadatos pensados para la edición y la recuperación y que se necesitan guías de ejemplos sencillas para implementarlos adecuadamente y con una codificación correcta. Entonces, el objeto de estudio, básicamente lo que hacemos es centrarnos en cuáles son los 3 sistemas o esquemas de metadatos más importantes que disponemos actualmente para, por ejemplo, poder describir la documentación producida por la administración pública. En este caso hemos elegido AGLS, que son los metadatos especializados de la administración australiana, EMGD, que son unos metadatos desarrollados aquí en España para también, de alguna manera, poder describir la documentación pública, la documentación administrativa, y también Dublin Core, porque Dublin Core, aunque son unos metadatos especializados para la descripción de recursos de la web, sí que es verdad que son básicamente utilizados por AGLS y también en cierta medida por EMC para desarrollar sus propias normativas. Por lo tanto, se han tenido estos en cuenta. Se ha hecho una comparativa de análisis, ventajas, inconvenientes de estos metadatos y como resultado de esa síntesis y de ese análisis, pues realizamos una propuesta para el desarrollo de un nuevo esquema de metadatos que pueda perfeccionar nuestra descripción de la documentación y de los recursos documentales de la administración pública. Entonces, esto, básicamente, la idea no es ahora mismo entregar unos resultados técnicos definitivos, sino abrirlo para crear o propiciar un proyecto internacional de metadatos con ustedes. Entonces, esto yo creo que es un poco el objetivo. Voy a proceder rápidamente a describir un poco lo que son los metadatos AGLS. Los AGLS son los Australian Government Locator Service y son los metadatos que se utilizan o que se están implantando en el gobierno de Australia. Ya están utilizándose, de hecho, y implementan 46 de los 55 metadatos Dublin Core disponibles, con lo cual es en gran medida deudor de Dublin Core. Son especificaciones diseñadas para los triples semánticos, es decir, para relacionar semánticamente distintos objetos y distintos elementos o entidades de la administración pública. Esto es, la documentación de la administración pública, los sujetos productores o las entidades propiamente dichas que los generan, y así como otro tipo de relaciones que se puedan producir en su desarrollo. En total lo constituyen 100 metadatos y tiene un sistema de prefijos predeterminados para cada metadato. Esto es muy importante, este detalle. Lo veremos ahora a continuación. Este es un ejemplo para que veamos un poco cómo serían esos AGLS, lo tienen de todos modos en la documentación. Ahora voy a proceder a explicar lo que son los EMG, que son los metadatos que están desarrollándose en España, en el Ministerio de Hacienda, Administraciones Públicas, que es uno de los impulsores, y que son unos metadatos de tipo experimental. Es un esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico y están basados, y esto es muy curioso, en AGR-KMS, que son unas normas que no son básicamente las AGLS, pero son también australianas y son derivadas de lo que es la documentación o la gestión de archivos, de lo que es la descripción de documento de archivo. Tiene ligeramente algún metadato más, 117 metadatos, y permite describir claramente documentos, agentes, actividades y regulaciones y relaciones. Pero estos no tienen prefijos. Lo de los prefijos veremos que es importante porque un prefijo en un metadato permite determinar a qué elemento o a qué entidad se está refiriendo. Y si yo no utilizo esos prefijos, yo no puedo de alguna manera calificarlo. Este sería un ejemplo donde podemos ver claramente estos metadatos y vemos que en color azul aquí hay uno que destaca que es extremadamente largo. Imagínense esto codificarlo manualmente, podría ser terrible. Por eso, de alguna manera, todavía son experimentales. Y otro detalle es que están en español. Por lo tanto, su interoperabilidad internacional se podría cuestionar, porque esto no lo podría utilizar a lo mejor otros países de corte anglosajón o incluso otros países de Europa, ¿no? Digamos que esto tendría sus limitaciones. Dublin Core es más conocido.
digamos que es un sistema de descripción de documentos y recursos web, y es más limitado, está constituido por 55 metadatos y, bueno, evidentemente es básicamente utilizado por los AGLS australianos. Pero la ventaja que tienen los Dublin Core es que sí disponen de editores y sistemas de recuperación oficiales desarrollados ex professo para poder explotarlos. En el caso de los metadatos AGLS o EMGD todavía no los disponemos, de tal manera que algún ciudadano que quiera acceder a recuperar la información descrita en los metadatos no lo va a poder hacer si no están estos medios y estos mecanismos preparados. Este sería un ejemplo de Dublin Core. Es un método sencillo y aquí tienen una comparativa, una gráfica comparativa donde hemos contabilizado cuántos metadatos hay relativos a identificación, descripción física, contexto, autoridades, contenido y estructura, trazabilidad, condiciones de acceso y uso, documentación asociada, metadatos de control y metadatos bibliográficos, dependiendo de si son AGLS, si son Dublin Core o si son EMFD. En esta comparativa obtenemos analizamos ventajas e inconvenientes de los distintos metadatos. Se detectan lo siguiente. En AGLS se describe mejor la documentación asociada. Esto es muy curioso, es decir, yo puedo relacionar muy bien un documento administrativo con cualquier otro. Y eso es una gran ventaja, porque yo puedo navegar de una documentación a otra fácilmente. En el caso de AGLS, por así decirlo, tiene un nivel de descripción muy similar a EMGD, que es el caso español, cuando se trata de identificar y describir la trazabilidad de los documentos, es decir, cómo ha sido el procesamiento y cómo ha sido, por así decirlo, la tramitación de la documentación pública, de la documentación administrativa. Y tiene una ventaja, y es que está diseñado para relaciones semánticas de linked data. Sin embargo, nuestras normas españolas, que están todavía en desarrollo, destacan más la identificación de condiciones de acceso y uso. Se centran más en eso y menos, sin embargo, en la documentación asociada. De tal manera que observamos que hay una gran diferencia, ¿no?, entre el uso de unos metadatos y otros. Digamos que unos potencian unas cuestiones y otros otras. Por otro lado, mantiene un nivel de identificación y de trazabilidad análogo a la GLS y, bueno, pues puede superar, esto es un detalle negativo, es una desventaja, que algunos metadatos son bastante largos y superan incluso hasta los 50 caracteres de extensión, lo cual esto va a dificultar notablemente su utilización. Bien. Entonces, partiendo de todo esto, el trabajo consiste básicamente en proponer algo nuevo. ¿Cómo podemos mejorar los sistemas actuales para describir mejor la documentación administrativa? Bien, para eso tenemos que saber muy bien cuáles son los objetos de nuestra descripción. Y esto implica, por un lado, las agrupaciones documentales, es decir, los tipos de documentos, si son fondos, si son subfondos, si son series, los agentes que intervienen en la producción documental. Esto son las administraciones públicas, también podrían ser administraciones privadas o empresas privadas que tienen vinculación con la administración pública. Pueden ser personas físicas, jurídicas. Las actividades que se llevan a cabo, y estas pueden ser los procesos de tramitación que se están estableciendo para generar un documento y sus distintas versiones, hasta que finalmente se resuelve la tramitación. Y hay algo que aquí en esta propuesta estoy aportando de alguna forma de manera novedosa, y es el aspecto de la trazabilidad. Hay que describir de manera específica cómo es la trazabilidad, cómo son esos trámites que efectuamos con esas agrupaciones documentales. Porque si no, podemos tener muchos documentos, pero no sabemos cuál es el orden de lectura de esos documentos. No podemos saber cómo se organizan, cómo se articulan, y esto es de efectiva importancia, sobre todo en el ámbito de la legislación y en el ámbito de la relación del ciudadano con la administración pública y de sus expedientes. Entonces, para poder desarrollar este esquema de metadatos que propongo, he desarrollado una sintaxis muy concreta, aprovechando la disponibilidad de los prefijos
que en este caso los he denominado DocGroup para las agrupaciones documentales, Agent para los agentes, Activity para las actividades que llevan a cabo los agentes, Framework, que es el marco legal o regulatorio que básicamente regula la creación de la documentación y de la relación con el ciudadano, y Trace, que es la trazabilidad propiamente dicha. Esos son los prefijos y esos son los elementos que hay que definir claramente en la descripción. A cada uno de estos prefijos, y dependiendo de lo que queramos describir, le seguimos poniendo, o sea, seguidamente después de esto, le ponemos un punto y finalmente el metadato correspondiente. Y aquí podríamos tener toda la gama de metadatos de descripción, de tal manera que yo puedo combinar los distintos prefijos con los distintos metadatos. Utilizando este modelo, aquí pueden consultar más tarde cómo está estructurado y cómo se compone, porque esto tiene un método sintáctico, un método técnico, ¿no?, para trabajar con ello, y se puede consultar. Pero con estos prefijos y con estos metadatos que están viendo en pantalla, se pueden combinar y obtener hasta un total de 240 metadatos. Si lo comparamos con los resultados de los metadatos anteriores, AGLS y ENFD, es que estamos hablando de que duplica la capacidad de descripción original de estos metadatos. Y también tengo en cuenta algunos detalles que no tenían en cuenta los metadatos AGLS y ENFD. Concretamente se refieren a lo que es las relaciones jerárquicas y las relaciones de versiones previas y siguientes. Es decir, necesitamos saber cuáles son las distintas versiones de un documento según su tramitación, y por otro lado, muchas veces la documentación es generada por alguien y esa alguien son básicamente los sujetos productores, y aparte de eso necesitamos saber si esa documentación está organizada de acuerdo a un método de clasificación. Es decir, si hablando del archivo, concentrándonos en ese caso, si estamos en un archivo y tenemos esa documentación, saber en el cuadro de clasificación en qué lugar hay que corresponder a esa documentación, es decir, a qué lugar le corresponde. En el cuadro de clasificación, en el cuadro orgánico y desde un punto de vista puramente clasificatorio, como podría ser un tesauro. Todo esto son aspectos que hay que tener en cuenta y que no se habían tenido en cuenta. Entonces, con estos metadatos creo que logramos conseguirlo. Son básicamente algunas de las ventajas que aquí les describo. Bien, hay otro aspecto importante que son los editores. En esta propuesta que yo les hago, yo considero que es muy importante no solamente diseñar el esquema de metadatos, que es lo que habitualmente se venía haciendo, sino que además debemos de implicarnos técnicamente. Es decir, necesitamos crear los editores de metadatos necesarios para que los usuarios, es decir, la administración pública, los funcionarios y las personas, los documentalistas específicamente, puedan trabajar con esos metadatos y generarlos fácilmente sin tener un conocimiento altamente tecnificado. Es decir, tienen que ser métodos sencillos para que poder generarlos y poder describir la documentación y la información de manera adecuada. Por eso yo considero que es importante y, por ejemplo, en el modelo español se requerirían en total unos 17 editores, teniendo en cuenta las siguientes variables. Las distintas instituciones que podrían ser generadoras de la documentación administrativa y pública, como una unidad administrativa, el archivo de oficina, el archivo central, el archivo histórico, la biblioteca o un centro de documentación especializado. Y por otro lado, tendríamos que tener editores capaces de determinar o de definir un determinado método de descripción específico para las distintas entidades y tipos de documentos que queramos definir. Es decir, un editor para los fondos, para los subfondos, para las series, para las subseries, para los expedientes, para las instituciones públicas, para las personas físicas, para familias, porque también puede ser o puede formar parte del contenido del corpus, los distintos marcos legales y las distintas actividades públicas que se puedan desarrollar. Y finalmente, como tercera parte o tercera pata de este gran sistema, de esta gran propuesta, creo que los editores y el sistema de metadatos o el esquema de metadatos no puede ir desvinculado de un sistema de recuperación de información. Y aquí conecto con lo que decía el profesor Luis Fernando Ramos. Es decir,
la cuestión será, ¿necesitaremos un portal para tener un buscador y un directorio que nos permita acceder a la documentación organizada y descrita mediante los metadatos? Para eso necesitamos lo que se denomina un web crawler, es decir, un robot que se dedique a rastrear todos los contenidos y todos los metadatos publicados por la administración pública en sus fuentes de información. Y esto implica un control desde el principio de cuáles son esas fuentes de información, desde el punto de vista digital o electrónico. Esto implica que el sistema de web crawler debe de ser capaz de generar bases de datos automáticamente con esa información y relacionarlas semánticamente. Para esto, actualmente existe tecnología. No hay ningún impedimento que nos permita desarrollarlo. Y de hecho, en la Universidad Complutense venimos investigando en estas líneas y creemos que hay posibilidades de desarrollarlo de forma factible, es decir, de forma seria. Y ya procedo a las conclusiones y no me extiendo más. Las voy a leer rápidamente. En primer lugar, los metadatos EMD definen mejor los agentes de la descripción que AGLS, es decir, en ese aspecto son mejores, pero tienen metadatos demasiado extensos y por lo tanto eso hace que técnicamente no se puedan aplicar tan bien como otro tipo de metadatos. Los metadatos EMD además son válidos para la casuística española, pero no la casuística internacional o europea, porque solamente están escritos en español. ¿Nos podrían valer a lo mejor aquí en México? Pues puede ser, y para los países hispanohablantes, pero creo que debemos de tender hacia la internacionalización y a que se puedan ser máximamente aprovechados por todo el mundo. Los AGLS, los metadatos AGLS australianos, resultan, eso sí, más sencillos de identificar, sobre todo desde el punto de vista del objeto descriptivo, gracias al empleo de prefijos, pero esos prefijos no se combinan, al igual que yo he hecho la propuesta a continuación. Bien, no existen editores oficiales, esa es otra realidad, y por lo tanto debemos de desarrollarlos. Y el método propuesto permite doblar la cantidad de metadatos para metadescripción. Cualquier modelo de metadatos, editores, esquemas de descripción y sistemas de recuperación deben de tener en cuenta estos aspectos. Voy terminando. El método propuesto permite reflejar relaciones jerárquicas y cuadros de clasificación funcional y orgánica, que son aspectos clave que no son reflejados por ningún otro esquema. Nos tendríamos que referirnos ya a otros ámbitos de descripción de metadatos o incluso de sistemas o más bien formatos de XML, como por ejemplo Scoscore o OWL, para poder establecer esas relaciones, es decir, esas ontologías. Y con todo esto, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Muchas gracias a la participación del doctor Blázquez sobre este sistema de metadatos y su propuesta para la recuperación de información. Vamos a continuar con nuestra siguiente participante, la maestra Silvia Cobo Serrano. Es estudiante del doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster oficial en gestión de la documentación y bibliotecas, es licenciada en documentación y diplomada en biblioteconomía y documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2009 colabora con un grupo de investigación, Publidoc, de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, ha participado en diferentes proyectos. Ha recibido 2 premios complutenses a la excelencia académica y es investigadora en formación por el programa de formación del profesorado universitario concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Le vamos a dar la palabra a la maestra Cobo con la ponencia titulada La demanda de información medioambiental en las comunidades autónomas de España. Maestra, le cedemos la palabra. Muchas gracias, doctor Calva. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí de nuevo. En primer lugar, me gustaría agradecer la amable invitación que me extendió el doctor Eber Sánchez para participar en este simposio y, sin duda alguna, felicito al IBI y a la UNAM por acoger este evento tan importante. Voy a ser justa en el tiempo, lo prometo. Con respecto a la presentación, la he sintetizado muy brevemente en 3 ejes principales. El primero de ellos es hacer una introducción a la normativa legal de carácter español por la que se regula el derecho de los ciudadanos a acceder a la información medioambiental. Un derecho que a veces no es nada conocido y poco respetado. En segundo lugar, abordaré cuál es la demanda de datos públicos cuando un usuario busca esa información, cuál es la descoordinación, los problemas de acceso que se puede encontrar. Y aquí abordaré rápidamente cuestiones relativas a la disponibilidad de la información, la actualización, muchas veces muy obsoleta, cuál es el perfil de los solicitantes que demandan esa temática, cuáles son las temáticas preferidas y los medios de acceso, tema de gran interés. Y finalmente, pues presentaré unas conclusiones sobre el estudio efectuado.
Como les acaba de decir, el acceso de los ciudadanos a la información medioambiental es un derecho ya reconocido en la legislación española desde el año 2006, a través de la Ley 27/2006 que tienen en la pantalla. Esta ley se articula fundamentalmente en tres ejes: los derechos de acceso, de participación pública y el derecho de acceso a la justicia. Asimismo, esta ley destaca la importancia que tuvo el convenio de Aarhus, es un convenio de la Comisión Económica para Europa, al indicar lo siguiente, y me gustaría leerlo textualmente para no equivocarme. Destaca que el pilar de acceso a la información medioambiental desempeña un papel esencial en la concienciación y en la educación ambiental de la sociedad, constituyendo un instrumento indispensable para poder intervenir con conocimiento de causa en asuntos públicos. Se divide en dos partes: el derecho a buscar y a obtener información que esté en poder de las autoridades públicas y el derecho a recibir información relevante por parte de estas autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública sin necesidad de que medie ninguna petición previa. En consecuencia, y siendo conscientes de la importancia que tienen las TIC, estas tecnologías de la información, Internet sin duda alguna se convierte, por un lado, en una de las principales plataformas para difundir la información medioambiental y, a la vez, por parte de los usuarios, en uno de los medios más importantes para solicitarla. Incidiendo de nuevo con lo que ha comentado el doctor Ramos Simón y Blázquez Ochando, sí que se hace necesario la implementación de sistemas de búsqueda de recuperación de la información de los websites. Incluso nosotros, como expertos en búsquedas de información, yo no he sido capaz de encontrar cuál es la demanda de información en una comunidad autónoma. He tenido que contactar con las autoridades públicas y me han dicho dónde se encuentra. ¿Por qué? Pues porque los websites no están adecuados para las demandas y las necesidades de los usuarios. Ni siquiera se puede buscar a veces porque los buscadores no están bien preparados. En este contexto, este es el objetivo. En mi derecho de acceso a la información medioambiental como ciudadana, quise saber cuál es la información, cuál es la demanda de información en las administraciones autonómicas con respecto a la materia medioambiental. Y en este sentido, hice la consulta en las 17 comunidades autónomas de España y en 2 ciudades autonómicas con respecto al año 2012. ¿Por qué? Porque inclusive a estas alturas, en 2014, ni siquiera están publicadas las estadísticas correspondientes a 2013. Por eso es la fecha casi de la que tenemos mayor aporte documental. Bien, en primer lugar, investigué el conjunto total de solicitudes en toda España para posteriormente centrar el estudio en una administración más autonómica. Según la información que proporciona el Ministerio de Agricultura, como pueden ver, existen cerca de 350.000 solicitudes de información a lo largo del 2012. El 41% más o menos fueron presentadas ante la Administración Autonómica y el restante 60% ante la Administración General del Estado, fundamentalmente ante el Magrama, que es el Ministerio de Agricultura, y el restante porcentaje en otros ministerios, fundamentalmente Fomento, Sanidad o Consejo de Seguridad. ¿Cuáles fueron los resultados de la investigación con respecto a la disponibilidad de la información? Bueno, la identificación de los sitios web sí que se configuró como la primera necesidad y la tarea a desempeñar para fundamentalmente localizar esas estadísticas. Y los resultados fueron los siguientes. Simplemente lo encontré, la información que buscaba, en 7 comunidades de 17 del año 2012, lo cual indica bastante de la disponibilidad y también de la actualización. Y fueron, como ven ahí, La Rioja, Galicia, Aragón, Andalucía, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha. Estos 3 últimos están subrayados porque fueron a los que tuve que insistir y los que me dijeron dónde estaba publicado. Me dijeron, sí está publicado, lo que pasa que está un poquito farragoso de encontrar. Y dije, bueno, por lo menos está publicado. ¿Qué pasa con la actualización de la información? Aunque esté, hay estadísticas de 2013 solo en 4 comunidades autónomas de España de las 17, 7 corresponden al 2012 y luego encontramos, eso sí, estadísticas de 2012 e inclusive ya no hay más estadísticas. Con lo cual es un problema a nivel de usuario encontrar toda la información. Otro de los parámetros de estudio fue los medios de acceso, bastante significativo. Solo fueron, como pongo ahí, 11 comunidades autónomas de las que obtuvo información sobre el estudio de investigación que estaba desarrollando para saber cuál era la demanda de información medioambiental en España. En el 100% de las estadísticas, es decir, en las 11 comunidades autónomas, se indica el medio de acceso utilizado, pero
a pesar de carecer de un conjunto unificado de medios, ya que la Administración cada una establece su propio criterio, las 4 categorías más significativas fueron el correo postal, el correo electrónico, ir presencialmente y utilizar el fax. En este sentido sí que llama la atención que el correo postal supera el correo electrónico, sobre todo pues, con el auge y la rapidez que tienen las tecnologías, cosa que es bastante llamativa en España. Con respecto a las temáticas, en el 82% de la documentación recuperada sí aparece la temática predominante que prefieren los ciudadanos y los demandantes en este sentido cuando hacen una petición ante la Administración pública, y sí que es importante mencionar la carencia de una clasificación común en toda la Administración, lo que implica que sea necesaria una clasificación homogénea y uniforme en todo el territorio. Y aquí les presento pues, alguna clasificación que forma parte del propio Ministerio. La última referencia al estudio es en relación al perfil del solicitante. ¿Quién solicita información? ¿Son personas individuales? ¿Son empresas, agencias, asociaciones? Bueno, igualmente, en el 82% de las estadísticas se indica, la Administración autonómica indica quién es el solicitante, y igualmente se hace necesaria la creación o el establecimiento de una tipología común. Ante esta situación, mi propuesta se encabeza en la creación de 4 perfiles generales en los que podemos encajar quiénes son los demandantes. La Administración pública como demandante de información, las empresas privadas para generar beneficios en sus negocios, los ciudadanos o cualquier otra asociación e institución. Entendamos aquí universidades, colegios o cualquier otra institución. Por ello, llego a las conclusiones sobre realmente cómo acceden los usuarios, qué problemas nos encontramos en la recuperación. Puede que esté la información y no seamos capaces de recuperarlas a pesar de tener las destrezas propias de nuestra titulación. En primer lugar, sí que hay un compromiso legal a nivel estatal que garantiza ese derecho, aunque puede ser un derecho bastante desconocido y poco compromiso en algunos casos. Sí que se evidencia la necesidad de realizar unos cambios en la estructura de los websites de los organismos públicos de tal manera que sea posible la localización y el acceso a los documentos que realmente existen. Se observa el incumplimiento de las obligaciones de difusión establecidas por Real Decreto de Ley en España, y finalmente se comprueba la poca uniformidad que existe en la información disponible en las estadísticas, lo que dificulta sin duda alguna la creación de estudios comparativos como puede ser el que acabamos de hacer a nivel usuario. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Silvia Cobo Serrano por su presentación y por el tiempo brindado. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. La siguiente ponencia es presentada, la va a presentar María de los Ángeles Medina Huerta, pero fue hecha en coautoría con el doctor Eber Sánchez Van der Kast. La maestra Silvia Cobo Serrano es estudiante del doctorado en la universidad, no lo tengo. Lo tengo aquí. La maestra María de los Ángeles Medina Huerta es estudiante del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM, y que en conjunción con el doctor Eber Sánchez Van der Kast va a hacer la presentación de la ponencia La información gubernamental sobre medio ambiente para la formación de la opinión pública. Le damos la palabra, por favor. Gracias, doctor Calva. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Brevemente les voy a presentar. Esta ponencia es derivada del proyecto PAPIT que estamos trabajando con el doctor Eber Sánchez. Es apenas un avance de los resultados que se están haciendo de un estudio. Parte de estos resultados que tienen que ver justamente con la información medioambiental. Les decimos para la formación de opinión pública porque en este momento lo que les voy a presentar tiene que ver con la información que pueden acceder los periodistas, con la información que utilizan para hacer noticias, no propiamente el estudio sobre la información, sino ellos cómo pueden llegar a localizar esa información y cómo utilizan esa información. Algunas premisas que les comparto aquí es que la información pública gubernamental es el reflejo de acciones de gobierno. Los medios masivos de comunicación evidencian asuntos de interés público
y las acciones de la población de forma individual o colectiva también se van dando a través de estos problemas que se van evidenciando en las noticias de prensa, en los espacios públicos, que son a los que se refieren Hannah Arendt y Habermas, dentro de esta formación de opinión pública. Al centro, que es el niño con el medio ambiente atrás, voy a hacer referencia a esta imagen porque es importante, vamos a partir del concepto de biopolítica. Biopolítica, que es un concepto que trabaja Foucault a partir del siglo XVIII y que lo va planteando con las acciones de gobierno, que lo van planteando justamente con entender cómo es el proceso de incidencia, de formación de opinión pública a través de la información gubernamental, pero también a través de las acciones que se van generando. Para Foucault es justamente esta parte de análisis de las acciones de gobierno, y Gita hace también una reflexión sobre este punto, y tal vez del Valle Orellana es quien nos acerca no nada más a lo que será la protección de la vida del ser humano a través de todas las políticas y acciones del gobierno en el espacio público, sino también la protección del medio ambiente. ¿Por qué es importante? Porque no podemos olvidar que tanto medio ambiente como ser humano no pueden disociarse de esta esfera de vida, de mantenerse, de ser parte de la misma vida. Entonces, ya vemos que como no va a ser fácil disociar, tenemos que hacer un análisis cómo esta información que tienen los medios o que tienen los periodistas para generar noticias es importante, también para ir generando conciencia dentro de la población. Alrededor del medio ambiente y los recursos naturales, las acciones que se derivan tienen como objetivo garantizar la autoconservación y las libertades en todos los aspectos de la vida humana, asociándose a los derechos humanos. Es importante considerar también que esta parte de derechos humanos se está reflejando en todos los ámbitos de políticas públicas de los gobiernos. En México hay una serie de leyes, hay un marco normativo que justamente nos da como parte de la biopolítica la protección del medio ambiente y de la vida del ser humano. Entonces partimos que disponer de un medio ambiente favorable, que es un derecho humano, tiene que ser necesariamente también evidenciado, como les comentaba al principio, por noticias públicas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos permiten realmente ir conociendo e identificando dentro de la agenda de estos medios diferente información que es susceptible y que es de interés para todos. A través de ello se pretende no solamente generar conciencia, sino también informar y crear campañas de educación con contenidos en materia medioambiental. Esto es para mitigar, por una parte, lo que es biopolítica positiva, mitigar los efectos adversos del ser humano sobre el medio ambiente, pero también es con la finalidad de proteger y salvaguardar la vida del ser humano. Ante todo, siempre va a ser la vida del ser humano, considerando todo su entorno. Estas acciones las vamos a ver justamente dentro de las acciones ordenadoras, porque hay acciones reguladoras y ordenadoras, y las políticas del medio ambiente, que son también las que engloban las políticas de comunicación, que es justamente esto que hacen los medios. Dentro de los sectores implicados, Seoane nos menciona justamente estas empresas, por una parte, todo lo que tendría que ser el ámbito empresarial, y por otra parte, todos los actores integrados dentro del ámbito público. Dentro de la estructura social, lo que tiene que ver con la comunicación medioambiental integral, estas serían las autoridades y los aspectos sociales, técnicos, dentro de implicaciones, viabilidad, antecedentes históricos, compromisos, debe haber una sensibilidad, debe haber un factor económico y debe haber un factor ecológico. Es muy interesante cómo se hace toda la estrategia de comunicación integral medioambiental para poder llevarlo esto a la esfera pública. Dentro de la metodología, no la tengo desglosada aquí, se las comento, se realizó un cuestionario que se está trabajando justamente con los compañeros en España, y dentro de estas solamente algunas preguntas se identificaron como específicas para cada una de
cada uno de los países. Es un cuestionario de 27 preguntas, no les voy a presentar las 27, solo se seleccionaron algunas, y parte también de un estudio que hacen para ubicar o identificar las necesidades de información de los ciudadanos. Entonces, pensemos también que los periodistas no dejan de ser ciudadanos, pero que ellos tienen dentro de su propia profesión como uno de los objetivos comunicar al ciudadano. Dentro de datos generales, algunos muy específicos, tenemos que la mayor parte de los que nos han contestado, que son hasta el 4 de este mes, teníamos 31 cuestionarios contestados, el 65% son mujeres, el 35% son hombres. Dentro de sus actividades actuales, algunos son empleados, algunos de estos empleados trabajan por su cuenta. Dentro de estos empleados son empleados dentro de algún medio de comunicación. Entonces tenemos a ellos, algunos trabajan por su cuenta y algunos son estudiantes. El resto de compañeros son gente que no se dedica al trabajo o bien que están en otras actividades. Dentro de la edad promedio tenemos que son participantes entre 20 y 29 años, lo que concuerda justamente con esta parte de que algunos y que en la mayoría son estudiantes. Mucho de esto tiene que ver también con que estos estudiantes ya están en el promedio de utilizar información predisponiblemente dentro de la web. Aquí les presento, por ejemplo, en el caso de si alguna vez ha tenido problemas para acceder a información que necesitaba se les preguntó justamente sobre 4 aspectos en los que hubiera necesitado información. Aquí vemos que dentro del ejercicio profesional sí hay mucha incidencia, sí han tenido problemas para ubicar alguna información, y en el caso, por ejemplo, de para entender asuntos un poco mejor y para tomar decisiones, ha habido mayor incidencia en que no han tenido problemas para identificar información. Me gustaría comentarles que dentro del estudio, de los 31 resultados que se obtuvieron hasta el 4 de abril, solamente una de las participantes, que además es una mujer, nos hace la aclaración de que ella es totalmente periodista ambientalista y que sí ha tenido problemas para acceder a información dentro del ámbito profesional para recursos ambientales. Se les preguntó también que nos dijeran específicamente, bueno, algunos ejemplos de qué situaciones problemáticas se les han presentado para obtener la información. Estos son los aspectos. Es la información que se encontraba en materia de transparencia en materia gubernamental, era parcial, falta consistencia de información sobre un tema, información insuficiente sobre métodos anticonceptivos, que no deja de ser relevante, a lo mejor no lo asociamos directamente con medio ambiente, pero lo tenemos que asociar con cuestiones de salud, que eso impacta directamente también en el medio ambiente. La respuesta no corresponde a la pregunta, es decir, que la información que les llegó no era lo que tenían, a lo que habían solicitado. La información no está disponible en línea, que es importante porque si pensamos en que las tecnologías de información nos están abriendo en México no solamente una serie de compromisos derivados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, nos están dando también una serie de información que nosotros como usuarios, si llegamos a acceder a esta información a través de portales, deberíamos tener la información y además tener información clara y precisa. Hay evasivas a las solicitudes de transparencia, que es difícil encontrar antecedentes periodísticos. Las estadísticas sobre presupuesto asignado a áreas específicas no está disponible. No saben a dónde recurrir para localizar la información, es importante. No hay suficiente información debido a un bloqueo gubernamental. Algunos perciben que todavía existe un bloqueo gubernamental, esto es importante también considerarlo. Y en el caso de uso de fuentes para buscar información sobre medio ambiente, tenemos justamente que la mayor parte de la información que se utiliza para medio ambiente
es justamente esta gráfica, tiene que ver si en algún momento las fuentes de información que consultan las han utilizado únicamente para consultar información sobre medio ambiente. Hay un alto porcentaje que sí utiliza esta información para buscar información específicamente sobre medio ambiente. Y en cuanto a la satisfacción con la información recibida en porcentajes, pues aquí tenemos cuáles son las gráficas. La presentación se queda para mayor consulta y el desglose de la información estará en el documento. En el caso de cuando les pregunta si les hubiera gustado tener mayor información o haber sabido más sobre la política de medio ambiente y recursos naturales, en una lista breve, las respuestas fueron estas. Tenemos una mayor incidencia dentro del gobierno federal, que les hubiera gustado conocer o habrían querido conocer mayor información, y solamente, por ejemplo, en el caso de gobierno estatal, gobierno local y la Asamblea del Distrito Federal, les parece que no es relevante localizar información. Cuando se les pide indicar en un listado más extenso de instituciones si se dirigiría a ellas para obtener información de manera frecuente u ocasional, el resultado fue el siguiente: la mayor cantidad de información que se solicita y que buscan es dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Defensa Nacional, y bueno, la gráfica les muestra ya algunos parámetros de en qué momento se está buscando mayor información con cada uno de los organismos, cuando les parece que nunca podrían utilizar información o se dirigirían a estas dependencias para buscar información. Y algo importante, como les comentaba, se les solicitó que nos indicaran los métodos, 3 métodos por orden de preferencia para localizar información. Si se dan cuenta, en las páginas en línea es la mayor incidencia, todos buscan información en internet, el resto se deriva entre métodos secundarios, que es dentro de información por teléfono, redes sociales, de manera presencial, y dentro de los métodos menos favoritos utilizan el email, la manera presencial, las redes sociales y por teléfono. Digamos que la mayor parte siempre va a buscar como primera opción, podemos inferir a través de esto, siempre van a buscar de forma electrónica. Y cuando se les pregunta sobre la calidad de la información, a pesar de que se les dan 5 opciones de respuesta, únicamente se obtuvieron 2, y la referencia es que la información que localizaron no es de calidad y que la calidad, la mayor parte, es regular. Ninguna alcanza bastante calidad o mucha calidad. Simplemente la información que localizan no es de calidad. Y la última pregunta que aquí les presento es: cuando se les pregunta, ¿cree usted que el acceso de la información sobre medio ambiente y recursos naturales exacta e imparcial es importante para ejercer sus derechos como periodista e informador? A pesar de que se les dan 4 opciones de respuesta, unos consideran que es bastante y muy importante. No alcanza el grado de no es importante o no sé. Entonces sí hay una conciencia que obviamente pensamos que se ve reflejada dentro de las notas que sacan dentro de su trabajo y de su ejercicio periodístico. Y nuestras conclusiones en esta primera aproximación es que observamos que tanto los periodistas en ejercicio como los estudiantes que no necesariamente no tienen que trabajar, algunos de ellos colaboran también en periódicos, están interesados por temas que versan sobre medio ambiente y utilizan fuentes de información oficiales, lo cual se refleja en la consulta a las secretarías e instituciones gubernamentales. No todos asocian directamente cuál es la información sobre medio ambiente que ellos localizan dentro de las instituciones con medio ambiente, pero sí la consultan. Y se puede inferir que muchas veces los comunicadores realizan consultas sin plena conciencia y la preferencia por el uso de sitios web coincide justamente con esta edad promedio, además que bueno, tendremos que revisar también algunos otros aspectos. En este momento sería todo, es apenas un avance como les comentaba y ya más adelante estará el estudio completo. Muchas gracias por esta presentación tan interesante sobre la información que solicitan los ciudadanos sobre medio ambiente.
Vamos a continuar con la siguiente presentación, que también es en coautoría por la doctora Celia Mireles Cárdenas y el maestro Antonio Cobos Flores, quien será quien la va a presentar. El maestro Cobos Flores es maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM, es estudiante del doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información por esta misma universidad. Ha participado como profesor de asignatura en la licenciatura en Ciencias de la Información Documental de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es el coordinador de la licenciatura en Biblioteconomía de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, en donde es asesor y también imparte docencia. El maestro Antonio Cobos nos va a presentar la ponencia titulada Radiografía sobre el medio ambiente en los principales medios de comunicación en México. Le damos la palabra. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, primeramente, a nombre de la doctora Celia Mireles, le damos las gracias de un servidor. Se disculpa por no estar aquí presente por cuestiones de trabajo. Sin embargo, bueno, tengo la gran tarea y misión de presentarles también los avances, como igual que Ángeles, los avances de lo que se está trabajando. Para empezar, respecto al título, el título, como ya lo mencionó, es una radiografía sobre lo que se está publicando sobre medio ambiente en los principales diarios de circulación nacional. En este momento, la investigación, más adelante vamos a hablarlo, está enfocado a 5 periódicos nada más, en el mes de noviembre. Con ciertos descriptores, con ciertas estrategias de búsquedas, y ahorita vamos a verlo. Pero ¿qué entendemos por radiografía de manera general nada más, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado trabajando? Esto podría ser una analogía entre la imagen que vemos en los periódicos, lo que está publicado, y lo que se publica sobre medio ambiente en los principales diarios de comunicación. Lo importante de esto es rescatar qué es lo que se está publicando en el país. Aparentemente pareciera que no se está publicando nada, pero respecto a los resultados que vamos a abordar más adelante, pues sí tenemos una gran inmensidad de publicaciones respecto a la temática, y esto quiere decir que esta temática es importante no solamente para las investigaciones que se están llevando a cabo en las universidades, sino también para dar a conocer a la sociedad en general sobre qué está pasando sobre esta cuestión. Se han llevado muchos estudios de manera general sobre medios de comunicación, sobre medio ambiente. Una de las personas que ha trabajado esta situación es Alison Anderson, y lo deja plasmado en una publicación que se llama Media, Culture and the Environment, donde indaga de manera general y muy importante los temas ambientales que han sido objeto de debate público, que reflejen la actividad de grupos de presión como políticos, científicos, ecologistas, entre otros, así como los intereses de los propios medios de comunicación. Ella también indica que el impacto de la comunicación sobre la sociedad puede ser más perceptible cuando a raíz de esto se puede descubrir realidades desconocidas. ¿Qué es esto? Que lo que no vemos en otros momentos o a simple vista, los medios de comunicación sí nos los dan a conocer. ¿Por qué? Porque son masivos. Preferencias y posibles caminos de actuación que influyen en la acción final de opiniones específicas. Es por ello que estudiar las noticias relacionadas al tema es una forma válida de acercarse a la realidad de lo que pasa en el tema. Las cuestiones ambientales se estudian de diferentes formas y obviamente, como ya lo vimos en esta mesa, no escapan de la influencia que pueden tener los medios de comunicación, porque el impacto es mucho mayor, o eso es lo que pretendemos creer. Como movilizadores sociales, especialmente la prensa, que origina un volumen considerable de información sobre el medio ambiente, y en otro aspecto la televisión, cuyo impacto en la población puede ser inclusivemente más mayor. ¿Cómo se realizó el estudio? Ok, se hizo una metodología de análisis de contenido exclusivamente
de los diarios, de 5 diarios, en todo el mes de noviembre, del 1 al 30 de noviembre. Haciéndose ciertas preguntas como quién dice qué, en qué canal, a quién, hacia quién va dirigido y con qué efecto en particular. El análisis de contenido de los mensajes se realizó extrayendo los datos proporcionados por ellos mismos, o sea, no se hizo una extracción diferente. Para la organización de los elementos que lo conforman, como es el mensaje, el canal, la comunicación y el propio sistema, o el papel que desempeñan los nuevos medios de comunicación en la transmisión de la información. La metodología que se utilizó fue analizar las notas periodísticas y con el objeto de describir las principales características que presentan las noticias que aparecen sobre el tema de medio ambiente en periódicos de circulación nacional en México y que en determinado momento reflejan los intereses de los diferentes sectores sociales sobre el tema. Ok, se utilizaron ciertos descriptores, por ejemplo, medio ambiente y recursos naturales. Los periódicos analizados para el presente estudio, la presente investigación, fueron El Excelsior, La Crónica, La Jornada, Reforma y Milenio. Aquí lo que nos interesa conocer en este momento, más que la teoría, que eso va a estar plasmado en el documento ya editado en su momento, nos interesa conocer los resultados, qué es lo que se está haciendo. Ok, de los 5 periódicos analizados, podemos observar que el 56% de la información o las noticias lo realiza La Crónica. De toda la información analizada se obtuvieron 686 notas periodísticas y el 54% con 372 notas periodísticas lo tiene La Jornada. Eso quiere decir que también tiene mucho que ver con la tendencia del propio periódico. De ahí le sigue lo que es Milenio o Reforma con un 19%, el cual en el mes analizado se obtuvieron 133 notas periodísticas. Sigue lo que es Milenio, con un total de 65 notas periodísticas, lo que representa un 10%. Después viene El Excelsior con 60 notas periodísticas, que es un 9%, y finaliza lo que es La Crónica en un menor grado de notas recabadas en total. Esto quiere decir que en realidad la importancia que le dan los medios de comunicación, en este caso la prensa, al tema de medio ambiente es importante. También tendría mucho que ver la época de la investigación, que solamente es noviembre. Como todos ustedes saben, en el mes de noviembre estaba muy de boga lo que era la situación de la reforma energética y todas las adecuaciones que se iban a hacer. Posiblemente eso tendría que ver, si en la investigación, poder lanzar datos referentes a que posiblemente para los periodistas esto es un tema relevante. ¿Por qué? Porque despiertan la conciencia hacia la propia sociedad sobre dónde están viviendo y qué es lo que se está haciendo y qué efectos les puede causar a la propia sociedad. Eso es con respecto a las notas encontradas en los diarios, en los periódicos. Se hizo un análisis por sección. Cada periódico tiene ciertas secciones. En general están divididas en nacional y estados, en dinero, negocios, capital y economía, en política, y donde sale reflejado que en todos los periódicos, el 23% en general en todos los periódicos, las notas relacionadas con medio ambiente están incluidas en las secciones de nacional y estados. Esto quiere decir que para ellos la importancia tiene que ver con una situación hasta de la propia seguridad nacional hacia la sociedad. Como todos los periódicos, tenemos información que no hay información que se puede encontrar. Vamos a otra parte muy importante, los responsables de
responsables de las noticias. Si bien es importante que nosotros podamos visualizar quién hace la nota, al igual muchos periódicos no refleja quién está publicando, son mínimas en realidad. Del total de los reporteros que se encontraron en el Excelsior son 46, en Reforma 114, La Crónica 32, La Jornada 310. Esto va en muy similar al número de cantidad de notas publicadas en el mes. Eso quiere decir que La Jornada publicó más sobre medio ambiente en el mes de noviembre. Eso quiere decir que sus reporteros que se especializan en esos temas son más, porque es la importancia que ellos tienen para el tema. Y Milenio tiene 38. Eso nos da un total de 540 reporteros que se han dedicado a la investigación sobre medio ambiente, lo que representa un 79% para lo que es el medio, la prensa en general. Tenemos agencias. Las agencias pueden ser, por ejemplo, Notimex. No firman quién hizo la nota, pero sí firma qué agencia lo hizo. Tenemos una clara tendencia que La Jornada sigue manteniendo notas de agencias como un mayor índice de cantidad, lo que representa 23 notas periodísticas editadas por agencias noticieras. Y al igual que todos los demás periódicos, tenemos, del total representa un 6%, los datos que no hay información, no sabemos quién publicó, no sabemos si es una agencia, por lo tanto está considerado en la información como sin datos, porque no hay información precisa. Otra parte importante que se realizó en la investigación son las fuentes identificadas. Llamamos fuentes identificadas aquellas a qué hacen referencia en particular o hacia quién. Esto denota mucho la importancia que en el mes de noviembre las notas periodísticas que se encontraban sobre medio ambiente y recursos naturales iban muy enfocado a la cuestión del gobierno federal. Es muy amplio el sector, pero también encontramos notas periodísticas que estaban enfocadas a la universidad, particularmente a la UNAM. No vamos a entrar en detalles en este momento, pero sí hace énfasis a ciertos aspectos de la propia universidad y a investigadores que se dedican a realizar investigaciones sobre este ambiente, por ejemplo, Mario Molina. La temática. También se está llevando a cabo y se realizó un análisis sobre la temática abordada en ese mes en particular. El 18% lo representa la propia normatividad sobre medio ambiente y también un 18% lo que es cambio climático. Esto quiere decir que en ese momento para los periodistas representó una importancia publicar sobre esa cuestión. Pero bueno, como ya se acabó el tiempo, porque ya me pasaron un papelito verde, no quiero que me pasen el papelito amarillo, vamos a hacer unas conclusiones generales, lo que lleva el análisis de estas notas periodísticas. Lo que denota el análisis y la investigación es que el tema del medio ambiente se convierte en un aspecto vital para las sociedades actuales, como se puede deducir en los resultados obtenidos en el presente estudio, dado que los efectos de los cambios climáticos y las decisiones que se toman en la sociedad del uso de recursos naturales de los países representan un factor de seguridad nacional tanto para las sociedades actuales como para las futuras. Otra conclusión muy importante es que el analizar las notas relacionadas con el tema en los medios de comunicación permiten ampliar los términos de búsqueda, identificar fuentes de información, temas de interés y oportunidades de inserción para la realización de investigaciones en la propia área. También resulta importante que los periódicos dediquen espacios para resaltar los resultados de las investigaciones, como son La Crónica con su sección Academia y La Jornada en la sección Ciencias, las cuales brindan un panorama de las tendencias que se realizan en el tema, como es el caso de lo relacionado con la sustentabilidad. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias al maestro Antonio Cobos Flores.
como estamos recuperando un poco de tiempo, tendríamos máximo 2 preguntas, no más si las hubiera. A ver, ya están aquí las 2. Por favor. Sí, por favor, si oímos. Concretamente para Manuel, bueno, antes que nada felicidades por esta iniciativa de los metadatos, que yo creo que hay carencia en Iberoamérica por esta iniciativa de crear un lenguaje en castellano acerca de los comandos y las etiquetas en el metadato. La pregunta sería completamente a lo que es un archivo y propuesta de los metadatos. Sería qué posibilidad y viabilidad existe en la creación de etiquetas para designar categorías temáticas en la estructura del metadato. Sí, me parece estupenda esa pregunta. Muchas gracias en primer lugar. Bueno, voy a responder. En el entorno de un archivo, desde luego, claro, los metadatos tienen una aplicación muy clara y muy concreta. Sin entrar en esta propuesta, simplemente con lo que ya hay, tenemos un caso muy claro que serían los metadatos EAD. ¿Sabéis lo que es? Los metadatos EAD son las Encoded Archival Description y son básicamente formato XML, pero a fin de cuentas metadatos. Y básicamente utilizamos en ese caso las ISAG, las International Standard, ¿no? Las normas internacionales para la descripción archivística. Entonces, en esas normas sí se tiene en cuenta, como es lógico, lo que es el ámbito temático, ¿no? La clasificación temática. En metadatos, concretamente, sí. Efectivamente, se puede tener en cuenta y de hecho se tiene en cuenta y no significa que, por ejemplo, en Dublin Core pues no se tenga en cuenta. Lo que ocurre es que la clave está en el modo de aplicación, ¿no? Volvemos al mismo asunto, ¿no? Si, por ejemplo, yo creo unos metadatos Dublin Core, por ejemplo, por poner un caso, en HTML, en formato HTML y dentro del apartado del encabezamiento, ¿no? Ese tipo de metadatos implica una introducción de un texto que en principio puede estar libre, puede ser libre o puede ser controlado en el área de subject, es decir, del asunto, de la temática, en este caso. Entonces, eso tiene que estar controlado, es decir, la introducción de esos datos de la clasificación temática para ese metadato en concreto tiene que estar controlado por un editor. Y eso es por ese mismo motivo me centraba en ese asunto, es decir, necesitamos una interfaz o un programa que nos permita utilizar un tesauro o un sistema de clasificación ya preparado para introducir exactamente el texto que hay que introducir y no otro y evitar los problemas de normalización, que yo creo que es un poco por donde puedes ir. En el tema de la propuesta que efectúo, bueno, luego la podemos ver si quieres, pero efectivamente hay un metadato concreto que es para establecer la clasificación, para establecer los contextos, para establecer distintos, ¿no?, métodos, sobre todo desde el punto de vista jerárquico, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me interesa saber, por ejemplo, la documentación administrativa, qué jerarquía temática tiene con respecto a otra. Y eso, por ejemplo, con las normas AGLS o con los esquemas de metadatos AGLS y EMGDE, que son los experimentales que están desarrollando en España, no se tiene en cuenta. Entonces, yo lo que he observado en el análisis es que estas normas se han desarrollado para unas cosas muy bien y para otras muy mal. O sea, no hay un equilibrio en el análisis descriptivo de la documentación. Y eso es precisamente lo que pongo en tela de juicio y es precisamente lo que pretendo arreglar con esta propuesta. De todos modos es complejo, pues son 25 páginas me han salido de investigación y aquí, bueno, podríamos debatir cada uno de los metadatos y por qué y cómo se codificaría, ¿no? Pero desde luego también, y si me lo permitéis, una cosa también, evidentemente estos metadatos y este sistema, por supuesto, no tiene por qué ser definitivo. O sea, es una propuesta y desde luego yo lo que quisiera es pues abrirla a todos los compañeros e investigadores de aquí, de la UNAM, incluso de otras universidades, que estuvieran dispuestos en contribuir y en colaborar en desarrollar una propuesta fuerte y que realmente tenga una aplicación directa a la hora de recuperar la información pública, que es básicamente lo que queremos. Para poder recuperar necesitamos describir, después utilizar los medios para poder publicar los contenidos y luego para poder recuperarlos y para dar de alguna manera servicio al ciudadano. No sé si... Ok, muchas gracias. Una persona más y terminamos, por favor.
Bueno, buen día. Igual felicitar a todas las ponencias. Se nota el nivel de aplicación ya, digamos, de las otras experiencias hoy a materializarlo, y sobre todo en el tema web, que pues es el que yo también profundizo. Mi pregunta va para el doctor Luis Fernando. Me parece interesante las dos propuestas que hizo tanto ayer como hoy, y me inquieta algo, y es frente al modelo de publicación. El modelo de publicación, digamos que dependiendo pues las lógicas de cada país, y sobre todo en el ámbito ya de ingeniería, al avance tecnológico, se puede tener de diferentes tipos de modelo. Puede ser centralizado o descentralizado, estoy diciendo al sistema, puede ser centralizado o descentralizado. Si vemos la lógica que pues yo también comentaba, es si lo vemos desde el tema de papel o publicaciones en papel, la vanguardia ha sido 3 sistemas. Se ha hablado de temas centralizado, descentralizado y mixto, ¿sí? En la web, y con lo que usted aborda el día de hoy, el tema de los sitios web y de los portales web, ¿sí? Según su punto de vista y su experiencia para el desarrollo, para la implementación en un país, porque como lo mostró usted y lo mostró también esta mañana, ¿cómo se llamaba ella? La del IAFIL, la primera presentación, Tania, lo mostraba que pues hay varias iniciativas, pero pues a nivel país, pero muchas es el nombre, el portal de datos abiertos de tal país, y uno entra y hace clic, y realmente no es ni portal, ahí sí entramos a hablar de PDFs mal publicados, o sea, no es portal, hablar de portal, hablar de sitio web es diferente, ¿sí? Hablar con esa integración. Entonces la pregunta puntual es, usted desde su experiencia en la publicación, otra variable ahí, la calidad de los datos. Si hablamos de centralizado o descentralizado, si lo hablamos centralizado quiere decir que tiene que haber un órgano que se encargue, una institución que se encargue de recibir esa información, procesarla y publicarla de cierta manera con unos estándares y unas políticas definidas. Si es descentralizado, uno pensaría que pues cada órgano también le da la información, es más flexible y puede haber una alimentación de doble vía por cada institución, ¿cierto? Y la tercera, que es mixta, pues tratar de unir las dos. En el tema de portales y sitio, ¿cuál sería su sugerencia para la implementación según la experiencia? Sí, gracias por la pregunta. La primera cuestión es que no hay una definición clara entre portal y sitio y sede electrónica, y se debe avanzar en esas conceptualizaciones. Se mezcla la política con la normativa y con las prácticas que estamos haciendo, que como dices, pues efectivamente es que no hay portales que se están creando y que no tienen nada detrás, porque yo he dicho que es fácil y barato y además se queda bien. Entonces, respecto a cuál es la solución para dar atención al ciudadano, yo estoy pensando, pero no tengo una posición muy clara, que quizá la mejor sería un portal de datos abiertos para uso de los ciudadanos, y otro portal que fuera desglosado de ese, que fuera para los servicios. O sea, usted se quiere sacar el pasaporte, pues que esté allí toda la información para sacar el pasaporte, para hacer la declaración de impuestos, etcétera, etcétera. Todo es un portal para eso. O sea, en función de las necesidades de los ciudadanos, esos dos grandes, ese esquema en dos partes me parece interesante. Ya la otra cuestión es lo que es si separamos, otra duda que también tengo es si separamos el portal de datos del portal de transparencia, que ahí, claro, lo de la reutilización o no, o sea, una persona, pongo un ejemplo y termino, puede una persona poner los datos de un hospital, de las operaciones de cadera que se han hecho, y eso desde el punto de vista, y el tiempo que ha tardado ese hospital en conseguir la recuperación del paciente, y eso puede tener interés desde el punto de vista de una ONG de atención sanitaria, pero también tiene interés para un laboratorio, una empresa que se dedica a fabricar prótesis. ¿Cuántas demandas de prótesis de ese tipo hay? ¿Cómo lo separamos eso? O sea, el uso de la información es muy difícil. Entonces, yo creo que el portal de datos abiertos, ahí es donde tengo ciertas dudas, y luego las obligaciones de transparencia y el nexo, si está todo muy relacionado. ¿Cómo hacemos responsable a un ciudadano, a un funcionario que pone unos datos en un portal que está desligado de donde se produce la información, y cómo le exigimos luego responsabilidad? Esas son las dudas que tengo y que he planteado, que me parece que se deben solucionar, y yo creo que no hay una solución clara todavía, ni la veo, pero esa diferencia entre servicios para transacciones de los ciudadanos e información sí creo que deben estar separadas. Bien, muchas gracias. Despedimos la mesa con un fuerte aplauso.
y damos un pequeñísimo receso para continuar con la siguiente presentación de ponencia.